Él vino a dar libertad a los cautivos. Por Rebecca Brown. Advertencia. Este puede ser uno de los libros más difíciles que hayas leído jamás. Satanás no quiere que lo lea. Padre Celestial, te pido que escuches y protejas al que lea este libro y le des un claro entendimiento de lo que has querido que digamos. Te lo pido y agradezco en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. El propósito de este libro es mostrar las muchas maneras en que Satanás y sus demonios están activos en el mundo de hoy, cómo puede luchar eficazmente contra ellos y cómo puede librarse de los lazos de Satanás. Satanás hará cualquier cosa para impedir que usted lea esto. Le afligirá con avasallador insomnio, confusión, interrupciones constantes y muchas otras cosas. El temor es una de las principales armas de Satanás. Se valdrá del miedo para no dejarte leer este libro. Rechaza el miedo directamente y audiblemente en el nombre de Jesucristo para vencerlo. También ore y pida protección al leer y tratar de entender lo que este libro contiene. Mi más profundo agradecimiento primero al Señor y después a Elaine. No hubiera sido posible escribir este libro sin la información que me dio ella y la fortaleza, dirección y aliento que me impartió el Señor. He escrito la historia de Elaine tal como ella me la contó. Obviamente, no puedo documentar cada punto de su historia, pero no es única, ya que muchos otros que salen del reino de Satanás han dado testimonios similares. Todos los nombres han sido cambiados para proteger a las personas mencionadas en este libro. Oramos fervientemente que el Señor Jesucristo le bendiga ricamente con salvación y comprensión de las páginas que leerá. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Lucas 14, del 16 al 21. Él vino a dar libertad a los cautivos. Capítulo 1. Aparece Rebeca. Desde el primer momento que entró al edificio por aquella puerta, sintió que aquel lugar tenía algo diferente. Era como una oscuridad flotante. Había algo que no podía definir. Pero ella estaba allí. Sabía que era algo que no había experimentado antes. Rebeca es doctora. Llegaba al Memorial Hospital por primera vez para comenzar su entrenamiento de medicina interna. Había terminado la carrera de medicina el mes anterior y por primera vez en sus 30 años de vida había salido de su casa. No podía imaginarse que las tragedias que presenciaría en aquel hospital le cambiarían para siempre a ella y el curso de su vida. Aquella oscuridad que percibía su espíritu parecía acecharla, esperarla. En cualquier momento atacaría y lanzaría a Rebeca a una serie de acontecimientos que probarían hasta el máximo su consagración a su Señor y Salvador Jesucristo. La primera prueba llegó pronto. Llevaba ya unos 2 meses trabajando en el hospital, cuando una noche cerca de las 2 de la madrugada, cuando trabajaba en la sala de emergencias, llevaron a un hombre de unos 30 años de edad. Rebeca se estremeció de horror al ver aquel cuerpo magullado y mutilado. A pesar de que tenía 6 años de experiencia como enfermera de primera en las salas de emergencia en grandes hospitales del centro de la ciudad, nunca había visto nada igual. Mientras trabajaba desesperadamente junto a un personal de emergencia para salvar la vida del paciente, su mente corría rápidamente. ¿Cómo era posible? ¿Quién había sido capaz de hacer algo semejante? A todas luces se veía que había sido torturado. Tenía el cuerpo parcialmente despellejado, múltiples quemaduras, puñaladas, azotes y lo peor de todo, punzadas de clavo que le atravesaban las palmas de las manos. Estaba inconsciente y en una profunda conmoción. Después de que el paciente hubo recibido los primeros cuidados médicos, se estabilizó y entonces lo llevaron a la unidad de cuidado intensivo. Rebeca miró a los policías que lo habían llevado.
No tenía mucho que contar, excepto de que se trataba de un caso de secuestro. Al hallar el cuerpo, pensaron que estaba muerto. No quisieron decir más sobre el caso y se marcharon rápidamente, musitando algo sobre el informe que tendrían que presentar. Todos los demás en la sala de emergencia continuaron en sus labores como si nada inusual hubiera sucedido. A nadie le parecía sorprender ni molestar particularmente el estado del paciente. De nuevo, Rebeca sintió la avasalladora sensación de oscuridad que ya había percibido antes. Se sentía muy intrigada y preocupada, pero no tardó en dejarse llevar de nuevo por la presión del trabajo. Nada de lo que había vivido hasta ese momento podía haberle preparado para la conmoción que le conduciría al testimonio de aquel hombre, que era un joven pastor, de lo que le había sucedido aquella noche antes de llegar a emergencias. Tampoco sabía que el siguiente golpe lo recibiría uno de los pacientes a quienes ella más apreciaba. Pero antes de seguir, veamos cómo el Señor había preparado a Rebeca para todo lo que tendría que enfrentar. Había tenido el gran privilegio y la bendición de nacer en el hogar de unos padres cristianos que oraban a diario por ella. Había aceptado a Jesús como su Salvador a muy temprana edad, pero no sabía nada de lo que era caminar con Él. Se había criado en un estricto y estrecho grupo religioso que no le había permitido entablar amistad ni interactuar con personas de fuera del mismo, pero siempre se había sentido rechazada tanto dentro como fuera del grupo. Había sufrido burlas y escarnio en las escuelas y dentro del grupo religioso. Había crecido con una profunda sensación de soledad. Además, había sido enfermiza y la niñez la había pasado entre la casa y el hospital. Luego, al crecer, se descubrió que tenía una enfermedad neuromuscular incurable y progresiva. Pero sus amorosos padres le habían proporcionado estabilidad en la vida y sus oraciones la rodeaban y la protegían, obviamente, evitando que entrara en este mundo del oculto que atrapa a tantos jóvenes con antecedentes similares. Durante el primer año en la escuela de medicina, por fin llegó a entregarle al Señor todos los aspectos de su vida y situó a Jesús no solo como su Salvador, sino también como el dueño de su vida. Los 4 años en la universidad fueron duros, no solo por la enfermedad neuromuscular, sino también por la falta de dinero. Durante aquel tiempo, Rebeca aprendió a confiar en el Señor, a caminar con Él día a día, a escucharlo en lo profundo de su espíritu, a seguir sus directrices y a experimentar su provisión para cada una de sus necesidades. Antes de estudiar para médico, había sido enfermera registrada durante 7 años, pero como resultado de la poderosa obra de Dios en su vida y de una cadena de milagros, había dejado la enfermería para volver a la escuela y estudiar para médico. Cuando entró en el Memorial Hospital, no sabía absolutamente nada de satanismo, ni sabía de la existencia de Laine, una poderosa bruja que vivía cerca de allí. Jamás pensó que su caminar con Cristo en aquel hospital iba a causar tanta conmoción en el mundo espiritual que las fuerzas de las tinieblas llegarían a encolerizarse de tal manera. En efecto, se vio envuelta en una lucha titánica cuando Elaine, una de las principales brujas de los Estados Unidos, lideró el ataque de otras brujas armadas de todo el poder y las habilidades de la brujería para intentar matar a Rebeca. El año de internado es el primer año de entrenamiento que recibe un médico que acaba de graduarse, o si quiere especializarse en algún campo. Es con mucho el año más intenso trabajo y el más aterrador. Para Rebeca, en el memorial no fue diferente que para los demás, excepto que estaba constantemente consciente de que había algo extraño, pero indefinible en aquel hospital. Nadie más parecía notarlo, ni siquiera sus colegas cristianos. Desde el principio oyó una asfixiante atmósfera de odio, murmuración y lucha en el departamento y, sin duda, en todo el hospital. Era un ambiente de extrema frialdad. Esto, además de las enormes presiones físicas y emocionales del año, lo usó el Señor para que ella se acercara mucho más a Él. Desde el principio notó que había una inusitada resistencia al Evangelio. Cada vez que hablaba de Cristo, se negaban claramente a escuchar. Es más, en sus primeros 6 meses en el hospital, la administración mandó a retirar las Biblias que los gedeones habían colocado en los cuartos de los enfermos y colocó un aviso en cada estación de enfermería en la que advertía
que cualquier empleado que fuera sorprendido evangelizando a los pacientes sería despedido en el acto, y a cualquier pastor que fuera al hospital se le impedía visitar a quienes no fueran miembros de su iglesia. Si las enfermeras lo sorprendían evangelizando a otros pacientes, tenían la obligación de ordenar que los guardias lo sacaran del hospital y no dejaran entrar más. No se permitía servicio de capellanía, lo cual era inusitado. Era como si se estuviera haciendo un esfuerzo por impedir cualquier mención de cristianismo dentro del edificio del hospital. A Rebeca le asignaron primero a la unidad de cuidado intensivo. De inmediato se vio envuelta en un remolino de actividad. Trabajaba hasta 120 horas a la semana. Dado ese horario tan agotador, atribuía al cansancio el constante empeoramiento de sus condiciones físicas. Entonces, el Señor empezó a poner en su corazón que debía ir al hospital 1 hora antes todas las mañanas para pasarla en oración por aquella institución y aquella ciudad, para que el Evangelio fuera proclamado y produjera fruto. Al empezar a obedecer al Señor y orar todas las mañanas antes del trabajo, repetidas veces se vio impulsada por el Espíritu Santo a orar que el Señor frenara el poder de las tinieblas en aquel lugar. A menudo se encontraba citando Números 10:35, donde Moisés dijo: «Levántate, Jehová, y sean disipados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen». No sabía por qué oraba de aquella manera, y a veces hasta sentía que era extraño que lo hiciera, pero el Espíritu Santo siempre le impulsaba a orar así. A medida que el Señor iba aumentando la carga que sentía por las almas de aquel lugar, empezó a orar diariamente que el Señor permitiera ponerse en la brecha por el hospital y por la ciudad, como en Ezequiel 22, 30-31. «Y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que pusiesen la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y no la hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor». Rebeca no estaba segura de lo que significaba ponerse en la brecha, pero le pedía al Señor que la usara. Durante sus primeros meses en el memorial, Dios le enseñó una valiosa lección de dependencia total de Él para su trabajo médico. En una ocasión, ya tarde en la noche, un paciente ingresó en la unidad de cuidado coronario con un agudo dolor en el pecho, presión alta y posible ataque al corazón. Rebeca debía examinar y cuidar al paciente aquella noche. Este le dio una lista de las medicinas que estaba tomando, entre la que había una que era particularmente buena para bajar la presión arterial y simultáneamente disminuir la carga de trabajo del corazón. Sin vacilar le dijo que estaba tomando cierta dosis, y Rebeca lo creyó. Entonces le dio la misma dosis para bajarle la presión y aliviar el trabajo del corazón con la esperanza de prevenir un ataque. Lo que no sabía ella era que aquella dosis era muy peligrosa a menos de que el paciente hubiera llegado gradualmente a acostumbrarse a ella. 1 hora más tarde, las enfermeras la llamaron para decirle que la presión del paciente había descendido mucho, que estaba en shock y que al parecer iba a morir. Rebeca se llenó de puro terror y angustia. Llamó a su superior, le explicó la situación y le preguntó qué podía hacer para contrarrestar los efectos de la medicina que le había dado. Su jefe, con toda frialdad, le dijo que había cometido un error estúpido y que no había nada que pudiera hacerse, excepto esperar a ver si el paciente vivía o moría. No había medicina que contrarrestara el efecto de lo que le había dado, y añadió que él mismo había cometido un error semejante como interno y que el paciente había sufrido graves daños en el corazón como resultado del shock y que casi murió. Muchos pensamientos se arremolinaban locamente en la cabeza de Rebeca mientras caminaba a solas por los oscuros pasillos de la unidad de cuidado coronario para ir a ver al paciente. Sentía remordimiento, temor y autorreproche. Un sudor frío le recorría la espalda al pensar que podía haber matado a una persona. De pronto, el Espíritu Santo le mostró el error de los pensamientos que la atormentaban. Había estado pensando: Dios hizo un universo de orden en el que las causas y los efectos se suceden en forma ordenada. Por culpa de tu estúpido error, ese hombre probablemente morirá. Como la medicina es absolutamente irreversible, el efecto se producirá.
por lo que no hay necesidad ni siquiera de orar o esperar que Dios interrumpa el orden universal solo por ti y tu estupidez. Con ternura, el Espíritu Santo inundó todo su ser con el conocimiento cierto de que ella era diferente. Ella era hija del rey. Por tanto, tenía un privilegio especial que los demás médicos no tenían. Tenía derecho a pedirle a Dios Padre, en el nombre de Jesús, que corrigiera su error. Esa era una de las muchas cosas por las que Jesús había muerto en la cruz. Abruptamente, dio media vuelta y corrió a la capilla y se arrodilló delante del Señor. Le pidió fervientemente que corrigiera su error, ya que era hija del rey. Y clamando fuertemente, según Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Se levantó y regresó a la unidad de cuidado coronario. Al llegar, encontró que la presión del paciente había vuelto a la normalidad y no tenía dolor. Un nuevo electrocardiograma reveló que el corazón estaba trabajando perfectamente bien. Lo dieron de alta en 2 días después, sin ningún daño en el corazón. Rebeca aprendió también a escuchar la dirección del Señor, más precisamente hora tras hora. Muchas veces, Él le hablaba a su espíritu con voz suave y le señalaba errores antes de cometerlos, o le recordaba algo que había olvidado o pasado por alto, o algo que había leído o aprendido en el pasado. Aprendió a ayunar y a orar que el Señor le revelara la clave del diagnóstico en casos particularmente difíciles. Aprendió a depender del Señor para tener destreza en las manos y nunca hacerle nada a un paciente sin primero orar que Jesucristo, el gran médico, pusiera sus manos en las de ella y le impartiera su destreza. En todos los años hasta ahora, el Señor se ha mantenido fiel a ella y nunca ha tenido una complicación seria por culpa de algo que hubiera hecho mal. Como a los 6 meses de su internado, tras apenas haber sido asignada de nuevo a la unidad de cuidado intensivo, el joven pastor que había visto en emergencia finalmente se recobró lo suficiente para poder hablar. Rebeca había estado bien al tanto de su estado y constantemente había orado por él. De hecho, el Señor frecuentemente le impulsaba a ir a su cuarto y conversar. Un día él le contó lo que de veras le había sucedido y qué había provocado su ingreso en el hospital. Roberto era un pastor de una pequeña iglesia cristiana en aquella ciudad. Había estado ministrando a algunas personas que adoraban a Satanás. Le dijo a Rebeca que en un pueblo cercano había una comunidad satánica muy grande y el satanismo andaba rampante por aquel estado. Siguiendo la dirección del Señor, había estado ganando para Cristo a un buen número de aquellas personas. Habían dejado de servir a Satanás y habían aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. También los había ayudado a echar fuera a los demonios que ellos mismos habían pedido que entraran en ellos para poder destacar en la brujería. La noche en que Rebeca lo vio llegar al hospital, había sido secuestrado por los satanistas, quienes lo habían llevado a una de sus reuniones. Lo pusieron en la plataforma frente al grupo y lo torturaron. Estaban en el proceso de clavarlo en la cruz cuando uno de los miembros gritó que alguien había visto algo sospechoso y había llamado a la policía. Los satanistas tenían un receptor de la policía y monitoreaban todas las llamadas. Roberto se desmayó cuando lo estaban crucificando y no supo más hasta que despertó en el hospital. Rebeca estaba sorprendida, pues nunca había oído algo igual. ¿Explicaba aquello la oscuridad espiritual que podía sentir en el hospital? Pronto sabría mucho más de eso. Cuando comenzaba su segunda ronda en la unidad de cuidado intensivo, su inquietud aumentó. Cada noche en que estaba de guardia, tenía bajo su responsabilidad a todos los pacientes de las unidades de cuidado. Un día, empezó a notar que a pesar de que trabajaba con sus pacientes en un dedicado espíritu de oración, se producían muchas muertes aparentemente inexplicables. En la enfermedad, tanto como en la muerte de algún paciente, normalmente hay una ordenada y verificable secuencia de acontecimientos. Por ejemplo, si alguien cae en shock, baja presión arterial, por alguna hemorragia, regresará a la normalidad una vez que se detiene la hemorragia por cirugía o por transfusión de sangre. La presión arterial no tiene por qué bajar de repente, a menos que vuelva a producirse una hemorragia o alguna otra complicación. Sin embargo, muchos de los pacientes de Rebeca llegaban a un estado estable y de pronto
sin ninguna razón aparente, empeoraban. El corazón les dejaba de latir, dejaban de respirar o la presión les bajaba a cero. Muchos morían poco después, a pesar de que se tomaban todas las medidas para salvarlos. Rebeca estudiaba las autopsias de esos pacientes y se sorprendía todavía más cuando descubría que la muerte no tenía otra causa, sino el problema con el que originalmente habían ingresado al hospital. Otra cosa que le preocupaba era la frecuencia y la manera en que se producía lo que los médicos llaman psicosis de la UCI aguda. Cuando un paciente pasa por la tensión de soportar una grave enfermedad, lo colocan en la unidad de cuidado intensivo por varios días, donde la luz está encendida las 24 horas. Los monitores están funcionando y no hay ventanas. Debido a esto, algunos pacientes se desorientan y comienzan a tener alucinaciones, es decir, ven cosas que no son reales. Sin embargo, en aquel hospital, la incidencia de psicosis de la unidad de cuidado intensivo era mucho mayor que en la de cualquier de los demás hospitales donde Rebeca había trabajado como enfermera o como estudiante de medicina. Rebeca se sintió guiada por el Señor a hablar con los pacientes apenas empezaban a ver cosas. Para su sorpresa, casi todos le decían que veían demonios en la habitación. Muy preocupada por eso, comenzó a hablar de la incidencia de las muertes y casos de psicosis en las conferencias matutinas con todos los internos y residentes. Aparte de ella, nadie más parecía estar preocupado por el asunto. Hasta dudaban de ella. Tras el tercer intento de tocar el tema, la llamaron a la oficina del director del programa de entrenamiento y le dijeron que no volviera a hablar sobre el asunto, que no tenía suficiente experiencia para saber lo que estaba diciendo. Cuando les dijo que tenía 10 años de experiencia como enfermera, además de la escuela de medicina, le dijeron que si seguía causando problemas, tendrían que expulsarla del programa de entrenamiento. Sus oraciones matutinas cobraron mayor intensidad cuando trató de recibir revelación de Dios en cuanto a lo que estaba pasando. El primer avance se produjo a través de uno de sus propios pacientes. Perla era una anciana de color del sur de los Estados Unidos que había estado bajo el cuidado de Rebeca por 6 meses. Se trataba de una cristiana vigorosa, a la que Rebeca había llegado a conocer bien y a querer mucho. Una noche llegó muy enferma al hospital y Rebeca la ingresó en la unidad de cuidado intensivo. A la siguiente mañana, al dirigirse Rebeca a la unidad de cuidado intensivo para hacer sus rondas, las enfermeras le comunicaron que Perla tenía psicosis de unidad de cuidado intensivo. Rebeca se sorprendió porque sabía que la anciana era una cristiana fuerte, muy sufrida y que no se asustaba fácilmente. Al llegar al cuarto de Perla, la encontró llorando. Cuando le preguntó por qué lloraba, Perla le dijo que si no la sacaba de la unidad de cuidado intensivo de inmediato, aquella enfermera nocturna la mataría. Entonces le contó que la enfermera del turno de la noche había ido a hablar con ella para decirle que no era necesario luchar para seguir viviendo, que fácilmente se reencarnaría en una siguiente vida, que llamaría al Poder Supremo para que viniera y la escoltara a la próxima bella vida. Cuando la enfermera puso sus manos sobre Perla y pronunció las palabras que tenían la resonancia de un idioma extranjero, ella reconoció que se trataba de un encantamiento. Dado su trasfondo cultural, ella sabía de vudú, magia negra y demonios. Afirmó haber visto demonios en el cuarto. Le dijo a Rebeca que estaba demasiado débil para seguir luchando y que sabía que si aquello se volvía a repetir esa noche, moriría. Rebeca quedó pasmada. Conocía a Perla lo suficiente para saber que no estaba mintiendo y que tampoco estaba de algún modo fuera de sí. Pero la enfermera de la que ella se refería era nada menos que la encargada de la UCI en el turno de la noche. Era una señora mayor, agradable, atractiva y una profesional excelente. Era bien organizada, entendida y procuraba que los pacientes fueran bien atendidos. Era muy respetada por los médicos y las demás enfermeras. Aunque siempre le había parecido un tanto fría y retraída, creía que era por las presiones del trabajo. Nunca le había hallado ni siquiera una falta en su trabajo. Rebeca sabía que no podía hablar con ninguno de sus colegas sobre el problema porque iban a pensar que estaba loca. Tampoco podía acusar a la enfermera porque no tenía pruebas. En aquel tiempo, Rebeca no sabía mucho de brujas y casi nada de demonios. Solo podía hacer una cosa: presentarle el problema al Señor en oración. Cada momento libre que tuvo,
Ese día lo pasó de rodillas en la capilla. Siempre estaba sola en la capilla porque nadie la usaba. Ya tarde en el día, el Señor le confirmó en su corazón que Perla estaba diciendo la verdad. El Señor también le ordenó que pasara la noche junto a ella, ya que estaba demasiado enferma para que la sacaran de la unidad de cuidado intensivo, y podría hacerlo porque esa noche no tenía guardia. Lo que sucedió aquella noche cambió para siempre la vida de Rebeca. Sentada junto a la cama de Perla, sin esperar realmente que sucediera nada, sintió opresión demoníaca como jamás la había sentido. Helen, la enfermera encargada de la unidad de cuidado intensivo, no fue al cuarto de Perla aquella noche. Rebeca sintió que un tremendo poder invisible se proyectaba contra ella. Sintió como si una mano gigante tratara de convertirla en una pequeña mancha de grasa en el piso, como si una fuerza invisible estuviera tratando de chuparle la vida. Trató de razonar científicamente lo que sentía, de convencerse de que solo era su imaginación, pero no le valió de nada. Sintió que el cuerpo le estaba debilitando, tanto que apenas podía permanecer sentada. Perla lo sintió también. Se tomaron de la mano y Rebeca oró en voz baja a que el Señor las protegiera con el escudo de la preciosa sangre de Jesús. Y ellos lo han vencido, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Apocalipsis 12:11. Aquella noche hubo una lucha tremenda, pero Perla sobrevivió y Rebeca la sacó de la unidad de cuidado intensivo a la mañana siguiente. Las siguientes revelaciones llegaron pronto. Rebeca estaba dirigiendo un estudio bíblico esa semana con algunas de las enfermeras que había llevado al Señor. Una de ellas, Jen, se puso un día a hablarle del satanismo con el que había estado relacionada antes de su conversión. Le dijo que Helen la había estado entrenando para medium y que estaba a punto de iniciarse en el grupo cuando ella llegó al hospital, y le habló del Señor. Como resultado, había aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador y no había querido saber nada más de Helen y las demás satanistas. Por todo esto, Jen tenía mucho miedo de Helen y sus amigas. Jen le dijo que se había enterado de que Helen consideraba una tarea especial cuidar de los enfermos más graves de la UCI. Mientras lo hacía, conversaba con ellos y les decía que no había necesidad de que lucharan para seguir viviendo, ya que pronto se reencarnarían en la siguiente vida y no tendrían más sufrimientos. Entonces, con su consentimiento o sin él, les imponía las manos e invocaba espíritus demoníacos, a los que llamaba poderes superiores, para que fueran y condujeran a aquellos pacientes a la próxima vida. A menudo los pacientes empeoraban y morían. Jen temía contarlo porque la jefa de las enfermeras y los médicos tenían muy buen concepto de Helen y sabía que no le creerían. Es más, después de entregarse a Cristo, Jen se las arregló para que la transfirieran a otro turno en el que no tuviera que trabajar con Helen. Jen también le habló de la comunidad ocultista que había cerca de la ciudad y que era uno de los mayores centros de distribución de literatura del ocultismo en los Estados Unidos. Era, además, un inmenso campo de adiestramiento de brujas y tenía incluso una iglesia satánica. Le confirmó todo lo que el joven pastor le había dicho y temía que a ella le sucediera lo mismo. Nadie en los alrededores tomaba en serio aquella comunidad, pero eso era precisamente lo que Satanás quería. Rebeca se enteró también por varias otras fuentes de que otras enfermeras y médicos del hospital estaban envueltos en el ocultismo. Le presentó el asunto al Señor y recibió confirmación. Se puso a estudiar la Biblia con fervor para aprender más de Satanás y los demonios. Así supo que la gente podía ser poseída por demonios y podía utilizar poderes demoníacos para hacer cualquier cosa. Fue en ese momento que comenzó el estado de guerra espiritual activa contra Helen y las demás satanistas que trabajaban en el hospital. En sus periodos de oración matutino, comenzó a pedirle al Señor que atara los poderes demoníacos en aquel lugar y en las personas que ella sabía que participaban. Todos los días por las noches, antes de salir del hospital, pasaba por la unidad de cuidado intensivo y otros pabellones, y quieta, pero audiblemente tomaba autoridad sobre los espíritus demoníacos que estaban allí. Ataba a los espíritus que estuvieran allí, o que fueran a estar por aquellos lugares durante el resto del día o de la noche, y lo hacía en el poder del nombre de Jesucristo. Le pedía también al Señor que escudara de las fuerzas demoníacas a los pacientes.
Rebeca trató de poner al tanto de lo que sucedía a un par de compañeros de trabajo que eran cristianos, pero no le creyeron. Le dijeron que estaba enferma y agotada y que se estaba imaginando cosas. A medida que la batalla arreciaba, su enfermedad neuromuscular empeoró. Se puso entonces bajo el cuidado de uno de los mejores médicos del hospital, pero a pesar de sus oraciones y el esfuerzo del médico, se dio cuenta de que se estaba muriendo. Finalmente, en el último día de su año de internado, se puso tan mal que no pudo seguir trabajando. Consultó con varios de los especialistas que la habían tratado, quienes le dijeron que en su opinión no le quedaba mucho tiempo de vida. Le preguntaron si querían que regresaran en aquel hospital o prefería regresar a su pueblo. Optó por regresar. Salió de aquella ciudad y de aquel hospital pensando que jamás volvería a verlo. Se sentía agobiada y apesadumbrada por las tantas personas de aquel lugar que estaban cautivas de los poderes de las tinieblas. En los próximos 30 días fueron días de agonía. La enfermedad progresó al extremo de estar tan débil que no podía caminar y ni siquiera bajar sola de la cama. Pero en todo, tuvo una total y hermosa paz. Jesús estaba al timón, y eso era lo que importaba. En sus noches de desvelo, a causa del intenso dolor, disfrutaba de la dulce comunión con el Señor y fervientemente esperaba que pronto Él se la llevara a su hogar. Un día, hacia el final de aquel largo mes, el pastor de su iglesia, el pastor Pat, la fue a visitar. Como era un hombre de Dios, el pastor Pat no se conformaba con la certeza de que Rebeca iba a morir y presentó el caso ante el Señor en oración. Fue a hablar con ella y le dijo que el Señor la había revelado que su voluntad no era que muriera. Entonces dijo: sé que esto puede sonar ridículo, pero creo que el Señor me ha revelado que estás bajo el ataque de un poderoso grupo de brujas. Tu enfermedad ha empeorado mucho por los poderes demoníacos que te están lanzando. ¿Es posible? ¿Has estado en contacto con alguna bruja que tú sepas? Al instante, Rebeca comprendió. ¿Cómo no había relacionado el empeoramiento de su estado con la batalla que había estado librando contra las satanisas del hospital? Como nunca le había contado al pastor Pat sus experiencias, le refirió los acontecimientos del año anterior. Pat se paseó de un lado a otro, muy preocupado. Luego se dirigió a ella y le dijo: yo sé que no es la voluntad del Señor que tú mueras. No cabe duda de que tu enfermedad es causada por brujerías. Tenemos que orar y contener el poder de esas brujas. Así que oró. No solo el pastor, sino los ancianos y unos 200 miembros de la iglesia ayunaron y oraron las 24 horas del día durante una semana. Intercedieron por Rebeca y le pidieron al Señor que la escuchara y quebrantara el poder de las brujas que había sido dirigido contra ella. Hacia el final de esa semana, una noche en que permanecía en su cama al borde de la inconsciencia, el Señor puso en su mente algo que había leído en un libro de Watchman Nee. A menos que un cristiano entienda claramente que su trabajo ha terminado y que ya el Señor no quiere que permanezca aquí, debe resistir a la muerte por todos los medios. Si los síntomas de la muerte aparecen en su cuerpo antes de que su labor haya terminado, definitivamente debe resistir a la muerte y sus síntomas. Aceptar simplemente por el ambiente, la condición física y las emociones que nuestro tiempo ha llegado es un error de nuestra parte. Mejor busquemos una indicación definitiva del Señor. Como vivimos para Él, debemos morir para Él. Cualquier llamada a partir que no proceda del Señor debe ser resistida. Para vencer a la muerte, los creyentes deben pasar de una actitud de sumisión a una actitud de resistencia. A menos de que nos despojemos de nuestra pasividad, no podremos derrotar a la muerte. Ella se burlará de nosotros y finalmente se producirá un inoportuno fin. Muchos santos hoy día confunden la pasividad con la fe. Razonan que lo han puesto todo en las manos de Dios. Si no tienen que morir, Él los salvará. Si tienen que morir, sin duda Él permitirá que mueran. Hágase la voluntad de Dios. Suena correcto, pero ¿eso es fe? No, es simplemente pasividad perezosa. Cuando no sabemos cuál es la voluntad de Dios, es correcto decir en oración: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Esto no quiere decir que no tengamos que orar específicamente, dejando que nuestras peticiones sean conocidas ante Dios.
No debemos someternos pasivamente a la muerte, porque Dios nos ordena actuar en correlación con su voluntad. A menos que sepamos definitivamente que Dios quiere que moramos, no debemos permitir pasivamente que la muerte nos subyugue. Más bien, debemos cooperar activamente con la voluntad de Dios, resistiéndola. ¿Por qué debemos adoptar una actitud así? La Biblia trata a la muerte como nuestra enemiga. Vea 1 Corintios 15, 26. A medida que el Señor traía a su memoria esos pasajes, el Espíritu Santo habló a Rebeca y le dijo que no era la voluntad del Padre que muriera, pues todavía tenía mucho que hacer. Debía levantarse, resistir a Satanás y rechazar la enfermedad y la muerte. Le costó un poco hacerlo, porque en lo más íntimo de su corazón no quería vivir. No deseaba seguir luchando, sino ir al cielo con el Señor y disfrutar la paz y el gozo que allí le esperaban. Pero la quieta y suave voz del Espíritu Santo fue insistente. Al fin, con muchas lágrimas, puso sus pies sobre la roca, comenzó a reprender a Satanás y a ordenarle en el nombre de Jesús que se fuera, que no iba a seguir aceptando la enfermedad que había enviado contra ella y que no iba a aceptar la muerte. Más tarde, el Señor le reveló que la única razón por la que Él había manifestado aquella noche que se levantara y luchara contra la muerte había sido por la poderosa intercesión del pastor Pack y la gente de la iglesia. La enfermedad le había dañado tanto los músculos que tardó 3 meses en recuperarse. Pero el Señor la levantó y la sanó completamente. Poco después regresó al Memorial Hospital para terminar sus últimos 2 años de entrenamiento. Lista al fin para un encuentro con Elaine, la bruja principal que había intentado matarla.